a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. El día de hoy estaremos continuando la serie de Efesios. Continuando y a la vez terminando, que va a ser el último domingo que hablemos de ese pasaje. Y bueno, antes de empezar, me gustaría solamente presentarme. Mi nombre es David López Salgado. Tengo el privilegio junto con mi esposa y un equipo maravilloso de líderes de estar sirviendo en el Ministerio de Jóvenes. Es un gusto estar aquí con ustedes. El pasaje que estaremos platicando hoy es un pasaje muy interesante. Para comenzar, es un pasaje que da cierre a toda la serie que hemos estado hablando de Efesios. Y espero que para ustedes, al igual que lo ha sido para mí, Efesios haya sido de enorme riqueza, de enorme desafío. Así que hoy estaremos hablando precisamente de eso. Y hay un concepto que se va a desarrollar mucho en este pasaje que vamos a estar regresando constantemente para entender a qué significa y a qué se refiere y qué enfatiza Pablo en este pasaje. Pero antes de comenzar, quisiera pedirles que me acompañen para poder encomendar a Dios este tiempo. Vamos a orar, así que los invito a ponerse de pie y orar conmigo, encomendándole al Señor este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana porque podemos reflexionar acerca de tu palabra, Señor. Gracias porque hemos pasado un tiempo maravilloso donde hemos alabado tu nombre. Gracias, Señor, también porque nos das la libertad de poder tener este tiempo, de reunirnos como hermanos en Cristo y estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo comunique, que el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones y que el nombre de Cristo sea glorificado con lo que podamos aprender. Encomendamos este tiempo en tus manos. Amén. Cuando hablamos de historia, muchas veces hacemos la equivocada asunción o suposición, usé mal la palabra, suposición, de que la historia que contamos y que estudiamos es verdaderamente historia per se. Pero cuando uno estudia historiografía, que es la disciplina que estudia la historia, se hacen distinciones. Historia política, historia económica, historia cultural, social y demás. Pero no obstante, nosotros casi siempre que pensamos en historia política. ¿Por qué será? Bueno, porque en mucho de la historia política está el por qué somos como somos, el por qué estamos como estamos y demás. Dentro de la historia política, uno de los eventos más recurrentes y que definen la realidad son las guerras. Por ejemplo, podemos hablar y pensar en guerras y batallas famosas a lo largo de la historia. Aquí tengo unas cuantas. En la invasión de los persas contra los griegos, en la batalla de las Termópilas, por ejemplo, la batalla de Maratón también, Salamina. En la conquista de Alejandro Magno tenemos una de las batallas más importantes, la batalla de Gaugamela. También la toma de Constantinopla por parte de los turcos. Previamente también tenemos las guerras púnicas entre Cartago y Roma. Posteriormente a Napoleón se le pone un freno en la batalla de Waterloo. En Segunda Guerra Mundial, en Primera Guerra Mundial también tenemos muchos ejemplos. En la primera, la batalla de Verdún. En la segunda tenemos la batalla de Stalingrado, en donde en Rusia se le pone freno al avance de Hitler. Y gracias a que los rusos logran detener su avance, comienza la guerra de vuelta, el contraataque ruso, y Hitler se ve forzado a combatir en dos frentes, y fue su fin. Si él hubiera logrado conquistar
Stalingrado y haberse extendido, pasándolos hasta llegar a las fábricas rusas y a todo el depósito petrolero que ellos tenían, Rusia hubiera sido acabada. Hay muchas consecuencias políticas y perdurables. Por ejemplo, en el 636, es una batalla muy desconocida, pero el sitio se llama Yarmuk y la guerra fue entre el califato ortodoxo musulmán y los bizantinos. Los bizantinos se habían estado peleando con los sasánidas, con los persas. Tenían una guerra constante con ellos. Y de repente emerge un pequeño grupo de personas con una nueva religión y empiezan a hacerles la guerra. Y los persas sasánidas y los bizantinos deciden unir sus fuerzas y pelear contra este nuevo enemigo en lugar de entre ellos pelearse. No obstante, no se comunican bien y ocurren dos batallas diferentes. En la primera, que involucra al imperio bizantino, que fue el imperio romano de Oriente, se desata una batalla increíble. Por pura estrategia militar, los musulmanes logran vencer a las tropas bizantinas. Y gracias a eso, el avance posterior a esa guerra fue inminente. Conquistan África, llegan hasta conquistar prácticamente toda España, si es que tomamos un reducto de rebeliones al norte de España como algo que no se conquistó. Conquistan gran parte del norte de África, conquistan toda la parte de Afganistán y demás. Y una batalla definió incluso el mundo que observamos hoy. Si esa batalla no hubiera sido ganada por los musulmanes, probablemente muchos de esos países no estarían profesando esa religión. Las batallas tienen una consecuencia enorme, enorme. Cada una es crítica. Y cada batalla involucraba estrategia, planificación, armadura, armamento. Si las unidades no reconocían órdenes o no las llevaban a cabo, eran derrotados. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro tenía tantas nacionalidades que no se entendían entre sí, que fue uno de los motivos por los cuales el ejército no era efectivo. No reconocían órdenes, no se podían poner de acuerdo. O, por ejemplo, cuando no tenían armamento o estrategia correcta, como cuando Alemania invade Polonia y había un desbalance enorme en cuanto a armamento. Si el enemigo lograba engañar con astucia, eran vencidos. La estrategia y la astucia eran muy importantes. Por ejemplo, en el desembarco de Normandía de los aliados, ellos inflaron muchos tanques de aire e hicieron creer a los alemanes que estarían desembarcando en otro lugar. Y por eso muchos alemanes colocaron unidades y ejércitos en el lugar equivocado y permiten que los aliados logren desembarcar en Normandía con mucha dificultad, pero que hubiera sido de otra manera imposible. La astucia, el engaño, la estrategia, la planificación, todo eso cambió el destino de la historia. Y también es importante entender la diferencia entre una batalla y una guerra. A uno de los generales más famosos de la historia, Aníbal, el cartaginés, ganó una batalla magistral, la batalla de Canae o Canás, y vence a los romanos. No obstante, los romanos terminaron ganando la guerra. El ganar una batalla no implicaba ganar una guerra, pero cada batalla era decisiva. Y cuando llegamos al capítulo 6 de Efesios, vamos a ver que Pablo utiliza precisamente toda esta idea de batallas, todo este imaginario bélico, para compartir lo trascendental de la misión que nosotros tenemos ahora y que toma lugar cada día y cada minuto de nuestras vidas. Verán, hay diferencias y similitudes. Por ejemplo, Pablo, cuando habla de la armadura divina, no utiliza un arma muy importante para los romanos, que eran los
las pilas, las lanzas, tampoco las grebas. Pero no obstante, se hace muchas referencias a lo que muchas personas en esa época hubieran asociado al soldado de la época. Y el día de hoy estudiaremos qué es lo que Pablo nos dice acerca de la verdadera guerra que tiene consecuencias enormes. De las batallas que enfrentamos, que son parte de esta guerra cósmica. Pablo comienza en el capítulo 6, en el versículo 10, cambiando un poco el enfoque y recapitulando lo que habíamos visto anteriormente. Verán un breve repaso en el capítulo 1 del 17 al 30 del libro en sí. Pablo oraba para que Dios alumbrara los ojos y corazones de los destinatarios de su carta para que pudiesen entender el gran y asombroso poder que Dios les había puesto a disposición tras la resurrección del Cristo victorioso. Este poder les había dado victoria sobre el príncipe de la potestad del aire, que es mencionado en el capítulo 2, versículos 2 y 6, y los constituyó como un pueblo unificado. Pablo también describe ese pueblo como un nuevo ser humano y el lugar donde mora el Espíritu Santo, también mencionado en el capítulo 2. Como iglesia unida, somos nosotros ahora las primicias del plan de Dios para reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Cristo, lo cual vemos en del 1, 9 y 10 y en el capítulo 3. De la manera que la iglesia sirve como testigo ante los poderes enemigos del cosmos de que su derrota será segura. Y eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 10. Unidad, pues, que deberá ser mantenida en maneras prácticas y frente a un mundo sin Dios, lo cual vemos en los capítulos y versículos subsecuentes, como lo pudimos observar respecto al andar que nos debe de caracterizar como hijos de Dios, como la iglesia y el hogar deben de ser un modelo de esa nueva comunidad y esas nuevas relaciones entre siervos, amos, padres, hijos y demás. Y después de que Pablo hace toda esta magistral explicación del Evangelio, del rol de la iglesia y de nuestro rol como cristianos, realiza lo que podríamos llamar un peroratio. No sé si algunos de ustedes vieron El Señor de los Anillos. Hay una batalla muy trascendental en la cual el ejército se enfrenta a un enemigo superior. Se ven asustados. Y en ese momento sale un general y pasa frente a las tropas y hace lo que nosotros llamamos arengar a las tropas. Animarlas, gritarles y decirles: esta batalla la vamos a ganar. Y interesantemente, en otras batallas hay registros históricos de gente que decía: sus dioses serán diferentes a los nuestros, pero estos hombres son de carne y hueso al igual que nosotros y les podemos ganar. Nuestra lucha es contra carne y sangre y les podemos ganar porque ellos sangran igual que nosotros. Y entonces los generales los arengaban. Les decían: esta batalla la podemos ganar. Y Pablo hace algo similar. Al principio dice lo mismo: tenemos una batalla fuerte que ganar. Y vamos a leer esta primera parte. Dice el versículo 10: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y a diferencia de estos generales que decían: ellos pueden morir porque son carne y hueso, Pablo dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Por lo demás es como una recapitulación de todo lo anterior. Y la palabra o la traducción más apropiada literal del fortalezcanse en el Señor, de hecho la Biblia textual así lo traduce, es estén siendo fortalecidos.
Y me encantó que lo diga de esta manera, porque nosotros tenemos una labor importante, activa, pero que a la vez es pasiva, porque quien nos fortalece es el Espíritu Santo. Pero a la vez hay un rol importante que nosotros debemos de tomar. Estén siendo fortalecidos. ¿En dónde? ¿Dónde radica nuestra fuerza? Estaré citando de un estudioso bíblico apellido Hendrickson. Dice: busquen su fuente de poder en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Esa fuente de su fuerza está en el Señor, quien manifestó su poder. Recordamos brevemente el 1:20 de Efesios. ¿Cómo manifestó el Señor su poder? Vamos a Efesios 1:20. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y los sentó a su diestra en los lugares celestiales. Nos fortalecemos en el Dios que tiene ese poder. Todos los ejércitos tienen poder destructivo. Ningún ejército puede levantar de entre los muertos a alguien que ya no está vivo. Y aunque Dios ya ganó esta guerra cósmica, también es cierto que daría la victoria a aquellos que vencieren. Recordando Apocalipsis 2:7, 11 y 17. Verán, para Pablo es clara la idea de que esta es una guerra cósmica que ya fue ganada por el Señor. El Señor ya ganó esta guerra. No obstante, su victoria final está por venir. Pero mientras llega esa victoria final, estamos y somos parte de esa guerra y libramos y libraremos batallas personales y como iglesia. Y hay otra palabra muy interesante aquí que se repite constantemente. Podemos verlo en el 11. Dice: revístanse con toda la armadura de Dios. En el 13 dice: por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios. Constantemente está enfatizando que tenemos que tomar toda la armadura. Así que esta lista, mis queridos hermanos, no es una lista opcional. Este chequecito sí lo logro y este no. Toda. Y es una guerra cósmica. Si nosotros no estamos conscientes de la naturaleza cósmica de esta guerra, estaremos peleando contra carne y sangre. Pero Pablo nos repite: no es así. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos un enemigo que se halla lleno de furia y envidia, y su acción está dirigida contra Dios y su pueblo, y desea la destrucción de todo aquello que Dios ama. Y es un enemigo astuto. Si estuviéramos hablando en términos de batallas, es un enemigo que sabe cómo esconder ejércitos para llegarnos por la retaguardia. Es un enemigo que sabe pretender que va a luchar en un lado, nos engaña y nos maniobra de vuelta. Es un enemigo que sabe cómo atacarnos. Es un enemigo que nos estudia y sabe qué parte de la armadura no estamos usando. Y sabe dónde está nuestro punto débil. No es un enemigo simple, es astuto. Y por eso Pablo dice: por ende, estén firmes. Firmes. Y esta palabra es interesante porque estar firmes no involucra únicamente algo individual. Involucraba a la cohorte romana toda. Si yo no estaba firme y si una parte de la formación no estaba firme, ponía en riesgo a mi compañero de al lado. Los romanos son famosos por una formación llamada testudo, en la que ellos colocaban sus escudos uno al lado de otro y alguien atrás de ellos colocaba un escudo, y cuando llegaban flechas, ellos podían caminar e ir marchando hacia adelante sin que las flechas los mataban, porque estaban firmes. Esta batalla no la libramos solos. Esta batalla no la libramos solos. El que cree que puede librar esta batalla solo
está perdido. Y eso es una palabra importante para aquellos que podemos venir a la iglesia únicamente el domingo y desperdiciar todo aquello que el Señor nos ha dado para resistir al enemigo. El solitario está muerto. El llanero solitario es un llanero muerto. Estén firmes. Todos juntos, funcionando juntos, en unidad y cohesión. Esta guerra la venceremos en unidad. Verán, en todo esto, Pablo lo que nos invita es a ser fieles soldados en el ejército del Señor. Ser fieles soldados en el ejército del Señor. Y aquí, como hombres jóvenes, tenemos que entender que nuestra guerra no es contra carne y sangre. La guerra que tienes con aquella persona que se burla de ti en el colegio, no peleas contra la persona, peleas contra principados y potestades. La guerra que enfrentas contra el hermano o hermana que te ha ofendido, no es contra el hermano o hermana que te ha ofendido, es contra esos principados y potestades. La guerra que enfrentas familiar, que te confronta con tu hermano o hermana, es una guerra contra principados y potestades. Adulto mayor, la guerra que enfrentas contra el desánimo, contra la soledad, es una guerra que va más allá de los fenómenos que observas. Y después de dar esa breve arenga a las tropas del Señor, Pablo menciona la armadura. Ahora, en esta armadura, y cuando leamos los versículos del 14 al 18, ojo que para muchos el 18 es parte de una sección distinta, pero lo vamos a utilizar como parte de la misma sección. Cuando leamos todo esto debemos de recordar que para Pablo la guerra que nosotros enfrentamos y libramos es una guerra similar, pero radicalmente distinta. Para el soldado romano, esa guerra representaría honor, victoria, fama, gloria personal, saqueos. Porque cuando ganaban, ellos tenían la libertad y el derecho de ir a saquear una ciudad y quedarse con los despojos. Nuestra guerra es drásticamente distinta a esa guerra. Es una guerra mucho más importante. Es una guerra en la cual yo no lucho por mi victoria personal. Y es una guerra que, a diferencia de las demás, ya está ganada. Y es una guerra que, a diferencia de las demás, es dirigida y capitaneada en la cabeza por Cristo Jesús, mi general. Entonces, viendo estos y pasando por cada una de las partes de la armadura, recordemos, hay similitudes, pero también hay diferencias drásticas. No obstante, Pablo quiere contarnos con palabras y terminología militar cómo es nuestra guerra espiritual. Primero dice: estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Lo primero que hace es hablar del cinturón, y para ellos el cinturón era muy importante. Por ejemplo, cuando las personas estaban con una vestimenta larga, ellos se recogían la parte de atrás de la vestimenta, se levantaban la vestimenta y se ceñían para que la vestimenta les permitiera correr. Ahora, en este caso, los soldados tenían vestidos más cortos, pero el cinturón le daba cohesión a toda su armadura. En algunos, en el cinturón iba fajado el puño o la pequeña daga. El cinturón daba cohesión a toda su armadura. Y en otros casos incluso el cinturón tenía parte de la protección. Y Pablo dice que nuestro cinturón debe de estar la cintura revestida con la verdad. Y con verdad aquí se entiende como la sinceridad de mente y del corazón, la remoción de todo engaño e hipocresía. En la batalla contra Satanás y sus ejércitos no hay lugar para la duda o para un Demas. La sinceridad es un arma poderosa y no solamente defensiva.
Bajo circunstancias iguales, la persona sincera parece ser mucho más de bendición a los que se relacionan con ella que el hipócrita. Como iglesia, la verdad debe de ser nuestra característica. La verdad, sinceridad y transparencia. La búsqueda de lo verdadero del Señor. Eso nos librará de ataques como comunidad en la que exista el chisme y la hipocresía, en la que las personas a nuestro alrededor puedan detectar fallos como los que le buscaron a Daniel. Pero si nuestro cinturón está revestido con la verdad, con la sinceridad y transparencia que viene de esa verdad del Señor, estaremos equipados. Hablémonos con verdad, sin hipocresía. Porque a veces por pena de ofender terminamos diciendo la verdad a otros y no a la persona. Y causamos más dolor. Porque a veces por miedo a no decir la verdad ante aquel que necesita escuchar de Cristo, le decimos, no hombre, no hay pena, si cada quien con lo suyo y mientras usted esté bien, no hay problema. Esa no es la verdad. Revestidos con la verdad. Y como ejército tenemos que estar revestidos con la verdad, con la sinceridad. Poder decirle a nuestro prójimo y nuestro hermano la verdad. No la mentira, no la hipocresía. Y el segundo que nos habla aquí dice, revestidos con la coraza de la justicia. Y aquí cuando habla de la justicia muchos han visto dos paralelos que para mí se unen recordando a Santiago. Unos han visto aquí, los estudiosos han visto la coraza de la fe y el amor, porque en Efesios constantemente Pablo relaciona la justicia con lo ético. Por ejemplo, podemos ver esto en el 4:24 o en el 5:9 de Efesios mismo. Es decir, para Pablo la justicia iba de la mano con la ética del cristiano. Las armas de justicia a diestra y siniestra son mencionadas en 2 de Colosenses 6 y 7. Es decir, armas que permiten contrarrestar los ataques en cualquier punto donde vengan. Y recordando que también en el 4:1 tenemos el recordatorio de Pablo, en donde hace hincapié en la necesidad de vivir vidas dignas del llamamiento con que fueron llamados. Otros, incluyendo por ejemplo Calvino, ven ahí la salvación y la justificación en la que la salvación resulta. Y yo creo que si vemos a Santiago, ambas van de la mano. Es esa justicia que el Señor ha puesto en nosotros en Cristo. Y que como resultado de esa justicia hay actos de amor, actos de entrega. Como se ha hablado anteriormente, dejar que el Espíritu obre esas obras de justicia anclados en la justificación perfecta de Dios por fe, nos libra de los ataques contra nuestra seguridad de salvación. Eso nos librará de recibir los ataques del maligno en los que cuestionan nuestro llamado como hijos de Dios. El tercer objeto de armadura o de armamento es el calzado. Los soldados romanos tenían un calzado muy especial. Dice, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Yo de pequeño siempre escuchaba con el apresto del evangelio de la paz, en la versión Reina Valera. Y el calzado simplemente no lo entendía. Era algo que decía, bueno, no entiendo qué tiene que ver la diferencia o la relación entre el calzado y la evangelización. Una manera de entenderlo sería traduciéndolo como habiéndoos calzado los pies con la prontitud derivada del evangelio de la paz. La proclamación del evangelio y la seguridad de la victoria de Cristo es tanto defensiva como ofensiva. Verán, en los ejércitos la movilidad era crucial. Si un ejército podía moverse más rápido que otro, podía llegar al mejor lugar de batalla. Cuando
Las buenas noticias de salvación de Cristo están de frente, detrás y a los lados de nuestra vida. Esa es una defensa y un ataque a la vez. Defensa porque nos permite recordar constantemente qué hacemos en este mundo. Y ataque porque despojamos al maligno de personas preciosas cuando compartimos la salvación. ¿Qué tanto representa y está la salvación de Dios en nuestra mente y nuestros corazones? ¿Qué tanto recordamos la maravillosa gracia del Señor? Constantemente podemos leer en personas que han sido grandes hombres y mujeres de Dios, y ellos son personas que decían: no puedo dejar de maravillarme de la grandiosa gracia de Dios. Y en nuestros corazones, tristemente, la maravillosa gracia y el Evangelio de Dios en muchos lugares ocupa lo último en lo que pensamos. ¿Qué ocupa tu corazón, joven? ¿La gracia y la misericordia de Dios mostrado en su Evangelio? Universitario, ¿son las tareas, las clases, los pendientes lo que siempre ocupan tu mente? ¿O es el Evangelio del Señor? Y aquellos que están en el mundo laboral, ¿es el trabajo, la familia, los hijos, las preocupaciones y las cuentas? ¿O es el Evangelio del Señor? Con lo cual estamos calzados para el ataque y la defensa. Eso evitará el desaliento y la pérdida de enfoque. El tercer objeto es el escudo. Dice Pablo: sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. El escutum romano era alto y antes de batalla a veces lo remojaban para que si hubiese algo que prendiese fuego, el escudo no se prendiera fuego. Y los dardos, muchos han especulado que el dardo de fuego se refiere o hace referencia, más bien dicho, a el cierto dios romano que utilizaba los dardos de lujuria y deseo. Y esos eran los dardos de fuego que causaban que se encendiera alguien en deseo. Pero Pablo va más allá. El enemigo está lanzándonos dardos constantemente y la manera de detenerlos es con el escudo de la victoria que ha vencido al mundo, como está en 1 de Juan 5:4. Solamente abandonando el yo y mirando al Dios Trino, depositando toda confianza en Él con respecto a la vida y la muerte y la eternidad, y confiando en su palabra y revelación y promesa, es posible repeler esta lluvia de dardos encendidos. Solamente la fe en ese Dios, que es el dueño del mañana, puedo vencer ese dardo. Cuando llega el dardo de la duda y tengo una situación económica difícil, es el escudo de la fe en ese Dios que tiene todo en su control. Cuando llega el dardo del maligno que me dice: tú no vales, tú no has logrado lo que ha logrado tu hermano, tu hermana, adolescente, tú no vales porque no le gustas a esa persona. El escudo de la fe te mantiene firme y dices: no, mi valor está en el Señor. Cuando recibimos una noticia terminal en cuanto a nuestra salud, es el escudo de la fe que puede decir: Dios, estás en control. Y por eso podemos estar firmes, porque tenemos fe no en nosotros, sino en Dios. Después tenemos el yelmo, el casco de la salvación. Dice en la palabra: tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco de la salvación o el yelmo es ese precioso tesoro que da aliento y fuerza para proseguir con la lucha, puesto que cuanto a sí mismo se sabe que Dios ha comenzado y perfeccionará su obra hasta el fin.
Ese casco nos recuerda del amor de Dios. Recuerda de su salvación, que es nuestro más grande regalo. Recuerda que esa salvación es lo más valioso que tenemos. Que el amor de Dios se mostró de manera tan grande en Cristo, que eso es el valor más grande de nuestra vida. Y eso nos protege del mazo, de la espada que atente contra nuestra cabeza. Porque en nuestro corazón el tesoro más valioso es la salvación del Señor. En nuestro corazón es la salvación, el tesoro más valioso que tenemos. Eso evita la desesperanza ante el pecado, porque recuerda que la victoria del Señor es completa. Evita que el diablo utilice la culpa y el engaño para pensar que por nuestras obras podemos ser justificados, porque al igual que Martín Lutero llegamos una y otra vez y nos topamos con la realidad de nuestro pecado. Pero ese yelmo de la salvación nos dice, es por gracia que somos aceptos ante Dios. Y finalmente, el arma ofensiva. Probablemente teniendo Pablo en mente el gladius romano. Un arma de 2 filos que penetraba profundamente al enemigo. Y esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque fue inspirada por el Espíritu. Porque los evangelios nos hablan de Cristo. Y en la palabra, en la Biblia, encontramos la revelación del Señor. El que no esté lleno de ese maravilloso mensaje, ese maravilloso y perfecto mensaje, no podrá resistir al maligno. En otras palabras, el que abra su Biblia una vez por semana es un soldado derrotado. Para atacar al maligno, utilizamos la Biblia. Suena simplista, tan simplista que el Hijo de Dios, cuando fue tentado por el maligno, ¿qué utilizó? Para atacar y contrarrestar al maligno. Escrito está. Escrito está. Si no leemos, si no atesoramos y si no memorizamos, no tendremos manera de contrarrestar. Porque la palabra de Dios estará en nuestra mente y cuando llegue el enemigo podremos atacar, podremos contraatacar. Y al igual que en el caso de Jesús, el enemigo saldrá. Y por último, y lo relaciono con lo anterior porque, de nuevo, muchas personas dicen, bueno, allá acabó la armadura divina. No porque una traducción más apropiada sería orando y suplicando en todo tiempo, es decir, con coma y con unidad con el versículo anterior. No se puede separar la armadura divina con el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Sobre todo, el 18 va unido con todo lo demás. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese versículo va unido a lo anterior. ¿Saben qué? Aquí seguramente Pablo también recordaba lo que pasaba en el ejército romano. De acuerdo a Polibio, un historiador romano, el dormirse mientras estaba en trabajo, mientras estaba en momento de vigilancia, era una ofensa seria. Muchos eran castigados con lo que se llamaba fustuarium. El resto de la tropa tomaba mazos y lo golpeaba a muerte. Lo golpeaba, lo mataba con palos, porque no había velado. Recuerda la imagen de los discípulos de Jesús en el monte, ¿verdad? Que no pudieron velar. El cristiano que no vela y que no ora, espiritualmente está condenado a ser golpeado por sus compañeros y eliminado. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve la armadura si te toman por la espalda? ¿Y cómo velamos nosotros? Con toda oración. Y de nuevo, la palabra toda.
con toda oración y súplica. Oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia, 3 veces repetido, y súplica por 4, todos los santos. Joven, si la oración no es parte de tu vida, eres un soldado fracasado. Adulto, si la oración no es parte de tu vida, eres un soldado fracasado. Todos somos soldados fracasados si no velamos con toda oración y súplica en todo momento. Pablo no se sentía fuerte. Pablo no se sentía imbatible. Pablo reconocía que necesitaba del Señor. Y brevemente, porque se nos ha acabado el tiempo, quisiera terminar del 19 al 24. Dice Pablo: oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pero a fin de que ustedes también sepan mi situación y lo que hago, todo se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro del Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte del Señor, el Padre, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Me llama la atención que Pablo pide intercesión también. En el 19 dice: oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar de conocer sin temor el misterio del Evangelio. La oración, incluso Pablo la solicita encarecidamente. La oración unos por otros. En resumidas cuentas, todos tenemos la invitación encarecida para participar como soldados en el ejército de Cristo. Todos. Se nos invita a recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Se nos invita y se nos arenga a recordar que es una batalla de consecuencias cósmicas, que la guerra ya ha sido ganada, pero que cada día enfrentaremos pequeñas batallas con consecuencias eternas, con consecuencias irreversibles. Se nos recuerda que debemos de permanecer firmes, juntos, unidos. Se nos recuerda tomar toda la armadura divina, toda, y se nos recuerda permanecer velando en oración. Todos somos invitados a formar parte de este ejército del Señor. ¿Serás un soldado fiel? ¿Serás un fiel soldado en el ejército del Señor? ¿O serás un soldado que rompa filas y por culpa tuya la cohorte sea atacada? ¿O serás un soldado que no permanezca velando y por ende será herido? ¿O serás un soldado que vaya a la batalla sin espada? Sería interesante pelear sin una espada. Dios te invita a formar parte de ese ejército y a ser fortalecido por el Espíritu Santo para pelear esa batalla. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu invitación a ser parte de este ejército del Señor. Señor, nosotros reconocemos que por nuestras fuerzas no lo logramos. Reconocemos que esta armadura no la creamos nosotros, ha sido dada por ti. Pablo nos dice: tomen, porque tú ya nos la diste. Tú nos recuerdas que debemos de estar siendo fortalecidos, cumplir nuestro rol activo, que es dejar que tu Espíritu nos transforme. Señor Jesús, hay tantos de nosotros sin espada, sin yelmo, sin coraza. Hay tantos de nosotros descalzados, para quienes el Evangelio de la paz
es una anécdota del pasado. Hay tantos de nosotros que no están firmes, Señor. Hay tantos de nosotros que vamos día tras día peleando y nos somos derrotados y derrotados y derrotados. Hay tantos de nosotros que después de haber recibido en toda la carta de Efesios este mensaje maravilloso de salvación, no podemos pelear. Gracias por recordarnos, Señor, que la batalla es y será ganada por ti, que la guerra cósmica ya fue ganada por ti, y que a pesar de que tenemos un enemigo poderoso, tú lo eres más, y que tomados de tu mano tenemos victoria. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.